Me llamo María de los Ángeles Cabrera Ferrer, nací en agosto de 1947, con lo cual estoy a punto de cumplir 70 años, ese 7, pero bueno, lo he asumido con elegancia y con naturalidad, porque lo importante es hacer cosas y estar siempre dispuesto, no estar ahí pensando. O sea, como decía, una vez leí una frase que decía que no hay que dar años a la vida, sino vida a los años, y eso es lo que yo intento. De pequeña, o sea, de siempre, quise ser maestra. Un hermano de mi madre, José Ferrer Martín, era maestro, y en aquellos tiempos, cuando no existían los edificios destinados a colegios nacionales, se habilitaban aulas en las casas, y entonces locales apropiados. Y en casa estaba la escuela de tío Pepe, y aunque era una escuela de niños, porque saben que en aquel tiempo las escuelas eran puras, los niños iban con los profesores, con los maestros, y las niñas íbamos con las maestras. Yo estaba siempre allí, o sea, mi vida de pequeña fue en la escuela. Además, era muy curioso, porque cuando tío Pepe por la tarde las clases eran de 9 a 12 y de 2 a 4, era sesión mañana y tarde, y tan pronto él se cerraba la escuela, como se comunicaba con la casa nuestra, pues nos pasábamos allí la vida jugando, porque hoy es totalmente distinto. Los niños viven pendientes de una maquinita, están continuamente, y nosotros pues nos inventábamos juegos. Hacíamos dibujos en la pizarra, había un mapa mudo que era muy divertido, porque teníamos que ir localizando cada una de las comunidades autónomas, en aquel tiempo provincias, porque lo de las comunidades fue después, y entonces nosotros hacíamos como, bueno, no digamos competiciones, sino decíamos, bueno, vamos a ver, ¿dónde está Málaga? Una niña decía yo, rápidamente lo anotábamos en el mapa aquel mudo, porque se trabajaba con tiza, que luego se borraba, y la persona que tuviera más aciertos, pues ese era el campeón o campeona. Allí hacíamos todo tipo de actividades, hacíamos también teatro, obras de teatro, que luego más tarde, cuando ya yo me dediqué a la docencia, lo seguí llevando a la práctica con mis alumnos y alumnas hasta mi jubilación. Aquí en San Bartolomé, en aquel momento no había instituto, o sea, solamente en mi infancia me refiero, habían solamente 2 escuelas de niños y 2 de niñas, eran la escuela número 1 y la escuela número 2, tanto de varones como de hembras. Entonces yo hice ingreso de bachiller en el año 60, en el único instituto que había en aquel momento en Arrecife, que era el Instituto de Enseñanza Media, y allí pues era, como yo les digo a los niños actuales, a mis alumnos, pero si ustedes lo tienen todo comodísimo, porque tienen un instituto en San Bartolomé, antes dependíamos de una guagua, que si llovía, bueno, era tremendo, pero bueno, lo hicimos también muy contentos y muy alegres. Allí hice el bachillerato, y después, quizá por lo que les había dicho antes, de lo de estar siempre relacionada con la enseñanza, yo siempre tuve claro que quería ser maestra. Entonces, yo era hija única, además hija única de padres mayores, que no me daban permiso absolutamente para nada, ni siquiera para las excursiones que se hacían en la parroquia, vamos, no me dejaban casi mover. Y entonces ellos, pues como en aquel momento no había aquí escuela de magisterio, dijeron que me fuese yo a Gran Canaria a estudiar, que ni pensar. Entonces lo que hice fue que estudié magisterio libre. Mi profesor se llama, porque vive todavía, don Manuel Acosta Rodríguez, que a pesar de que ha pasado el tiempo, yo le sigo diciendo don Manuel, y él me dice, pero mujer, dime Manolo. No, para nada. Entonces él tenía una academia, que después más tarde don José María Espino González, que lo conocen ustedes, que más tarde fue alcalde de Arrecife, eso ya cuando preparamos las oposiciones, él tenía también una academia, e íbamos allí
para prepararnos. Para los exámenes se desplazaba un tribunal de Gran Canaria, y en el instituto antes mencionado, pues nos examinábamos, o sea, preparábamos las asignaturas y allí nos hacían los exámenes. Luego ya para las oposiciones sí tuvimos que ir a Gran Canaria, que entonces no era como ahora. Era además una cosa muy curiosa porque nos hacían un examen, el primer examen, y luego las notas pues tardaban como 1 mes y medio o 2 para dárnoslas, con lo cual era una incertidumbre tremenda, porque teníamos que estudiar hasta que aparecieran las notas. Hoy en día, como tienen todos estos medios de comunicación tan rápidos, pues todo el mundo, voy a mirar en internet a ver qué nota y tal. Allí teníamos que esperar a que apareciera el periódico, que tampoco venía cada día, que venía pues cuando venía el barco, y luego más tarde ya, cuando el avión empezó a venir diario, entonces sí llegaba la prensa. Y una alegría enorme cuando nos veíamos en la lista, y también un poco triste para otros compañeros y compañeras que no superaron la prueba. El año de mi oposición, que fue el 68, lo cuento a modo de anécdota, fue cuando ganó España el Festival de la Canción, con la canción de Maciel, La La La. Y yo la recuerdo con mucho cariño, además siempre que la oigo, porque, claro, yo, que era una niña de pueblo, estábamos en una ciudad tan grande como Las Palmas de Gran Canaria, y ahora ya el Festival de Eurovisión pasa desapercibido, pero en aquel momento era en los taxis, en las guaguas, en las cafeterías, cantando, y nosotras con unos apuros tremendos y el nerviosismo propio de la oposición. Entonces, en mayo del 68, que fue cuando ya salieron las notas, pues yo estaba contentísima, muy alegre, porque había terminado mi carrera, y luego apareció la segunda parte, que era que tenía que separarme de mis padres, porque entonces no había posibilidades de encontrar aquí una plaza. Entonces mi primer destino fue en Telde, en Gran Canaria, en el Colegio Nacional Fernando León y Castillo, y fue una etapa muy bonita. Bueno, tenía entonces muy poca experiencia, pero fue bonita porque tengo un recuerdo grato de los compañeros y compañeras que, como éramos, digamos, primerizas, pues estuvieron muy cariñosos y muy dispuestos para ayudar en todo lo que hiciera falta. Todavía, en la actualidad, tengo relación con algunas de estas niñas, y niñas, que ya algunas se han casado e incluso hasta son abuelas. Y este año, el Día de Canarias, me dieron una sorpresa tremenda, porque me vinieron a ver 4 de ellas. Una se había quedado viuda, la pobre estaba un poco triste, pero luego aquí se animó y lo pasamos muy bien. Luego, entonces yo era todavía provisional. Mi segundo destino fue Tajaste, en Tinajo, la Escuela Unitaria de Tajaste y Tinguatón, que hoy ya no existe como escuela, son unos almacenes que el ayuntamiento tiene destinado para material, o no sé, está en la carretera. Y allí fue un año también en el que muy bien y muy buena relación con todas esas niñas, que nos vemos en lo que nos permitan cada una de las actividades, porque ya, claro, todos tienen sus trabajos, o algunos han terminado sus carreras y son docentes también. Después ya me fui a Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Fue mi tercer destino provisional todavía, y allí no tuve un aula definida, sino un poco era como la secretaria del director, de don Castro Martínez en aquel momento, y estaba un poco como de apoyo, lo que hoy se llama, bueno, siempre se llamó apoyo, pero vamos, como un poco para sustituir no tuve un aula determinada, pero sí tengo también un bonito recuerdo. Y luego ya de allí me fui a Tarajalejo,
en el municipio de Tuineje. Y allí estuve 3 años. Y luego en el curso 74-75 llegué a San Bartolomé, al colegio Ajey. Y allí estuve hasta el 2008, que fue el año de mi jubilación. Y aquí pues fue una época estupenda. Yo tengo que decir que a lo largo de todos estos años de servicio, nunca, y es una suerte para mí, tuve ningún problema ni con los padres ni con los niños. Al contrario, siempre me ayudaron mucho, quizás con todos los cursos, o sea, lo mismo, a lo mejor unos niños que venían en tercero y los tenía hasta quinto, hasta el momento de mi jubilación. El colegio Ajey sigue siendo todavía un colegio de puertas abiertas. Hace poco leí en el periódico un artículo que decía colegios de puertas abiertas, y este lo es, porque desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche tiene actividades, porque cuando se termina la jornada escolar, pues después tienen karate, tienen las APAs o AMPAs, como se llaman ahora, tienen actividades de ballet, bueno, de todo. Y siempre está abierto y vamos, se trabaja, yo al menos trabajé siempre muy a gusto allí. Cuando a mí me dicen que en la actualidad la enseñanza está tan difícil y tan, no lo sé. Para mí me dicen, pero sí, mujer, los niños actuales son más, digamos, traviesos. Yo eso no lo comparto. O sea, yo lo que creo es que son más sinceros. Un niño de aquella época a lo mejor quería decir algo y estaba callado. Y hoy en día, pues te encuentran fea, te dicen, pues maestra, hoy la encuentro fea. Y se quedan tan tranquilos. Y a mí no me importa porque son espontáneos, pero nunca para nada tuve ningún problema. De estos alumnos y alumnas de San Bartolomé, hay niños y niñas que hoy en día, bueno, tendría que hacer una lista interminable de chicos y chicas que tienen sus carreras. Algunos hay uno en estos momentos que está en Madrid, ayer estuve hablando con él, pero que acaba de llegar de Estados Unidos, que son como niños dispuestos. Otros se han dedicado a la medicina, han terminado ya su carrera, otros a la música, y otros que se han convertido en unos empresarios que tienen sus negocios, sus talleres. Por ejemplo, Félix de León, a ese lo puedo mencionar con nombres y apellidos porque yo tengo un 600, un coche que tiene una cantidad tremenda de pretendientes, va a cumplir 44 años en mayo, pues lo compré en el 73. Entonces él es el que se cuida de él. Está a punto, ha pasado perfectamente su ITV, pero es porque ellos son los que lo cuidan. Y Florencio, que es Pérez, que es el chapista, pues lo mismo. Entonces, en cuanto yo veo que falla algo, pues ya se los llevo. Entonces, quiero decir que salvo alguna pequeña, pero muy pocos niños que no llegaron o no pudieron, porque la sociedad, ya saben, como algunas veces nos presenta cosas un poco negativas, la mayoría tienen sus trabajos o sus carreras y están divinamente. En el periodo de docencia no solamente fue propiamente dicha, sino hacíamos también muchas actividades extraescolares. Lo mismo podía ser Navidad, Carnaval, el Día de la Paz, se trabajó también muchísimo. Hay documentos muy bonitos y lo bueno de todo esto es que yo creo que la mayor parte de las veces todo lo necesario para estos eventos lo preparaban ellos. Pues llegó mi jubilación, que fue en 2008, y no me he jubilado, porque ahora resulta que tengo más actividades que antes, que no sé antes cómo lo hacía. Tengo catequesis de padres, que tenemos otra amiga y yo tenemos los lunes de cada semana. Y después en San Bartolomé saben ustedes que siempre hubo mucha afición teatral y hay aquí varios grupos. Y entonces la directora, pues falleció, la pobre, y entonces me pidieron que les echase una mano.
Y yo les he dicho, nada de dirección, les ayudo en lo que puedo. La última semana de marzo será la semana del teatro y a nosotros esto se hace por sorteo y nos ha tocado actuar el día 30. Estamos preparando una obra muy simpática que se llama El mago del balón y aunque todavía está un poco así, pues yo creo que puede resultar una cosa medianamente... Los que hacíamos en el colegio pues eran también muy bonitos y muy entretenidos porque primero que nada había que plantar el trigo o la cebada, que ellos lo traían de su casa y entonces en unas cajitas, en aquellos tiempos primeros eran de madera, las cajitas de conserva, de Tirma, pero bueno, que ahora son de plástico, pero que también sirven. Le poníamos barro, unas semillitas y luego crecían las cebadas y los trigos. Eso se iba guardando. Luego íbamos a Mosaga o La Florida para buscar veroles, que también había que hacerlo con cuidado, porque medio ambiente no permite, pero bueno, un verol pequeño o dos, no íbamos a traer un camión de veroles, eso estaba permitido. Luego, un niño, que su abuelo era carpintero, iba a la carpintería para traer un poco de serrín para ponerlo allí. Se unían unas mesas y hacíamos el portal. Los niños se vestían de pastores y pastoras y ellos decían versos muy bonitos, algunos que yo había dicho cuando era pequeña, porque también me vestí muchas veces. Y una vez me acuerdo que hicimos una representación, era una ofrenda al Niño Jesús de todas las Islas Canarias. Y entonces sus madres les buscaron la ropa, pero resultó muy bonito porque venían vestidos con el traje típico de cada una de las islas. Y entonces pues le ofrecían, por ejemplo, pues los de Fuerteventura traían queso, los de Lanzarote también traían productos de aquí, los de La Gomera traían unas chácaras, y muy bonito. Y entonces al final todos saludaban al niño. O sea que resultó muy, muy, muy bonito, muy agradable. Una vez hicimos una carroza, que no sé cuánto tiempo estuvimos en el colegio preparándola y estaba graciosísima porque tanto los profesores como algunos padres también espontáneos y los niños nos vestimos de payaso y resulta que aquella carroza no sé si es que no estaba bien hecha, que cuando llegamos a Recife, porque eso era para ir a Recife al entierro de las sardinas y al llegar yo creo que ya no nos quedaba sino un resto de carroza que no sé ni cómo nos atrevimos a participar, pero bueno, lo interesante era que el estar cada uno en la medida de las posibilidades preparando ese camión y organizando esa carroza y luego pues participar en el carnaval, que es pues una época tan alegre y tan divertida. Pues mira, exactamente igual, yo siempre lo comparo que con las familias numerosas, que para mí fue un poco lo de haber sido hija única, siempre estuve, pero bueno, la vida es así solamente, y veo a padres de 10 hijos o 12, y les digo, pero ¿cómo se las arreglan ustedes? La organización. Pues tantos niños y no de un mismo nivel, sino de todos los niveles, que es peor, que todavía era peor. Pero los mayores ayudaban a los pequeños y así, pues realmente no me resultó difícil, que yo soy la primera sorprendida que así fuera, pero sí se podía trabajar bien, o sea, no me costó ese trabajo, un poco pero no mucho. Un archivo porque me gusta mucho, mi padre fue secretario del juzgado de San Bartolomé toda su vida y a él le gustaba mucho pues también guardar periódicos. Bueno, en casa hasta hace poco, porque ya tuvieron que salir porque no había sitio, se guardaban periódicos desde hacía pero muchísimos años, entonces se donaron al archivo de la villa y ahí están todos, salieron camiones, porque entonces es que ya no podíamos estar de periódicos de la época de Falange, Pronósticos, Antena,
pero yo sí conservo todavía algunos números, los he dejado como recuerdo. Y entonces, claro, yo comprendo que actualmente no se puede porque ya no hay espacio, pero yo todavía sigo conservando algunas cosas. Me gusta guardar fotografías, no cabe la menor duda que también es una tarea de mucho tiempo porque se necesita. Lo mejor con las fotos es desde el primer día que se hacen ponerle fecha, lugar y las personas que están allí, porque si no, hace poco ahora uno de los compañeros que viene a ensayar la obra de teatro trajo un programa de una obra no muy antigua, del año 74. Pues ahora ya yo he hecho una fotocopia y estoy tratando de localizar a 2 personas que nadie se acuerda quiénes son. Y entonces yo, bueno, desde preguntar en el colegio, o sea, me gusta informarme y tener documentación, porque luego a lo largo del tiempo muchas personas dicen, ay mujer, ¿para qué guardas tantas cosas? Pero luego, porque hoy en día todo aparece en internet. Pero bueno, también habrá algunas cosas. Me dicen, ay, ¿por qué no buscas tal periódico de tal fecha? A ver si te acuerdas. Y yo, dentro de mis posibilidades, pues algunas veces encuentro algo, no siempre, pero bueno. De los 40 años, tengo las 40 listas con su nombre, apellidos y fechas de nacimiento. Y hay una cosa muy curiosa. Bueno, curiosa. Cuando llegué aquí, en el curso 74-75, mi primer curso, que fue un tercero, eran los niños que habían nacido en el año 66. Y curiosamente, cuando me jubilé, despedí a los que habían nacido en el 96, 30 años después. Los otros tendría que mirar, porque es imposible acordarse de los años en los que nacieron, pero esos, como fue al llegar y al despedir, sí sé que son los del 66 y los del 96, con lo cual habían nacido 30 años después. Quedo con la alegría y la satisfacción de saber que mi aportación, o mi pequeño grano de arena ha fructificado, no ha caído en tierra yerma, o sea, en tierra, y que veo que hoy en día todas estas semillas que llegaron a mí pues han dado fruto y están perfectamente, como diríamos, en la sociedad, integrados, cada uno dentro de sus posibilidades, y en algún momento también he sentido, pues, qué sé yo, son cosas que uno piensa, oye, se podía haber hecho más, pero yo creo que si se ha hecho todo lo que se ha podido o se ha intentado, bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, la alegría de saber que ellos también tienen un buen recuerdo mío. El otro día fue muy gracioso porque había un grupo de niños que estaban en una cabina que ya casi no hay, porque después de los teléfonos móviles han quitado las cabinas en los pueblos, pero había un grupo, hay una al lado del cuartel de la Guardia Civil, y había un grupo de chicos llamando por teléfono y me vieron. Y entonces empezaron, maestra, lo de maestra me hace una gracia tremenda, dejaron el auricular, un guardia que estaba en la puerta le hizo una gracia y salieron corriendo a saludarme. O sea, eso para mí es de una satisfacción. Yo soy una persona muy sensible y entonces me alegro con cualquier bobería, pero también me pongo triste con facilidad. Y eso, a lo mejor un día claro, todos tenemos días malos, pero salgo a la calle y me encuentro a lo mejor pues con eso, con un niño que saluda, con el otro que me dice, señorita, ¿cómo me acuerdo de tal cosa? Y enseguida me alegro y me animo, sí. El otro día, en las pasadas fiestas de San Bartolomé, si me permiten, les cuento una anécdota, había un niño que se llama Pascual, bueno, un niño que ya también es un hombre, tiene su hijo, dijo de pequeño una poesía, que yo se las voy a decir porque la recuerdo, y decía, el estudio a mí me mata, las tablas me vuelven loco, y por si esto fuera poco, quieren un verso, qué lata. Que me pidan dar patadas, chutar un gol con furor,
pero un verso, por favor, los hombres no hacen monadas. Y me encontré a Pascual en un ventorrillo y dice, la maestra que me enseñó que me pidan dar patadas. Y lo recordaba todavía, y lo que lo estuvimos recordando, otros chicos que estaban por ahí se quedaron, dice, pero que usted se acordaba perfectamente del monólogo. Que me pidan dar patadas, chutar un gol con furor, pero un verso, por favor, los hombres no hacen monadas. Y anécdotas de los niños, una amiga dice, pero tú ¿por qué no las escribes? Porque anécdotas tengo muchísimas, que todo eso tendría que escribirlo porque si no se pierde. Después ya, o sea, pero cosas muy, muy simpáticas. Una vez me acuerdo que me dijo, dice mi abuela, que pronto vamos a hacer el portal. Y yo, bu, además poniendo en posición, bu. Dice, bueno, pues dice mi abuela que pronto vamos a hacer el portal. Y cosas de esas, pero bueno, muchísimas, que se tendrían que escribir porque son cosas muy, muy simpáticas que se recuerdan siempre, porque no me digan que no está gracioso lo de abuela. Y cosas después graciosísimas. Después había uno también que era un poco travieso y dice, ¿y dónde vas a ir tú esta Semana Santa? Dije yo, no voy a viajar, me voy a quedar aquí en San Bartolomé. Dice, mejor te diera vergüenza que eres una campurria anticuada, que ahora dice que no va de viaje, sino que se va a quedar aquí. Esto, hoy día, muchas veces, la poca paciencia, porque ya dicen que los maestros tenemos que tener 1 kilo de paciencia concentrada, es lo que, por menos que eso, envían a un chico a dirección y lo tienen castigado 1 semana. Pero si eso no es una falta de respeto, es lo que les decía yo, es lo que ellos piensan, entonces lo dicen, sin más. O sea que cosas de esas muy, muy simpáticas y además muchas más que tendría yo que ir anotando porque son cosas muy... Me acordando de otra anécdota que si quieren se las cuento porque esa es muy simpática. Y dice Marcial, que puedo decir quién es porque además Marcial dice, señorita, usted eso se lo contó hasta don Adolfo Suárez. Sí, porque una vez estuvo aquí, bueno, por otras circunstancias que estuvo en casa que no tienen nada que ver con la enseñanza. Yo puse un problema, que era, compré un saco de papas de 50 kilos, por ejemplo, y que me costó tantas pesetas. ¿Cuánto cuesta 1 kilo? Era cuando ellos estaban empezando a aprender la división. Entonces, al día siguiente, todo el mundo trajo su problema hecho y Marcial que nada. Dice, señorita, yo ese problema no lo pude hacer. ¿Pero por qué? Porque estuve en casa de Herminia y costaban 19. En casa de Antonio Cartas, 18. Y en casa de otra tienda, de otra señora, 19, pues no sé cuánto cuesta 1 kilo. O sea que él no hizo división, sino que fue tienda por tienda preguntando. Y como en ningún sitio valían lo mismo, dice, pues ese problema no tiene arreglo. O sea, tener, lo primero, paciencia. Eso desde luego. Y después, pues, procurar, o sea, dialogar. No zanjar los pequeños problemas que puedan surgir, no zanjarlos, reflexionar primero, y luego pues hablar con ellos y que sean capaces de comprender que cuando ellos sean adultos ya serán capaces de ver las cosas. Entonces les aconsejo eso, vocación por supuesto. Yo entiendo que hay 3 profesiones que tienen que hacerse por vocación, que son la de médico, medicina, sacerdote y maestro. Cualquier otra cosa se puede hacer por hacer algo, pero estos 3, si no se tiene vocación, no, yo voy a hacer magisterio porque no. Primero vocación, luego mucha paciencia y tenacidad, claro, para intentar arreglar los asuntos.